Pero entonces, como mencionábamos, si son aceptados a Fulbright, ustedes van a tener que tomar el examen. El examen de inglés es súper importante para la admisión a las universidades. Para el de graduate level, la mayoría de las universidades aceptan lo que es el TOEFL o también algunas aceptan el Duolingo English Test. Pero el programa les cubre lo que sería el costo del examen del TOEFL. El TOEFL actualmente tiene un costo de $250 más gastos de administrativos del banco y etcétera. Entonces es muy caro. Entonces, si son seleccionados, van a tener la dicha de que el programa les va a pagar el examen, pero ustedes ya tienen que prepararse, ustedes tienen que hacer approach esta aplicación a Fulbright como si ustedes ya fueron seleccionados. Entonces, cuando ustedes son elegidos, a los un mes, 2 meses, ustedes ya van a poder tomar este examen y significa que ya tienen que estar listos. Entonces, ustedes desde ahora ya tienen que empezar a estudiar, tanto este examen como el GRE en caso de que los programas o las universidades a las que ustedes van a aplicar eh, les pida, ¿verdad? Eso también más adelante ustedes pueden hacer preguntas, seguro en el Q&A también vamos a hablar de otros exámenes de proficiencia, pero hoy nos vamos a enfocar en el TOEFL, que es, como les mencioné, el examen de inglés. Eh, antes de empezar con el TOEFL, también quisiera aclarar que, como les dije, esto es si ustedes son seleccionados al programa Fulbright, pero recuerden que si ustedes están aplicando, deberían de tomar el examen de proficiencia del CCPA. Ahora voy a cambiar de pantalla un ratito. Voy a ir a la guía de postulación para recordarles que ustedes deben tomar el examen y las únicas fechas ahora que están disponibles son el 20 y el 27. Este examen tiene un costo de 70.000 y esto sí tienen que hacerlo antes de enviar la aplicación. Entonces, ya saben, el TOEFL van a tomar si son seleccionados para el programa y el programa les va a pagar, pero el examen del el CCPA, si todavía no tomaron el TOEFL, tienen que rendir. Y para más información tienen que escribir al teacher Marco Valdés y agendar una cita, agendar el examen en este caso, ¿verdad? Y por suerte, si se preparan para este examen, también ya va a ser práctica para el TOEFL, porque no se compara el examen el del institucional del CCPA con el TOEFL, pero tiene los componentes igual al TOEFL, que son de listening, grammar, vocabulary, ¿verdad? La parte de entender lo que se lee, reading and writing. Entonces, estudien también para eso y no se olviden de registrarse para este examen si todavía no tomaron un examen de proficiencia. Volviendo a nuestro tema de hoy, el TOEFL, quería mostrarles primero qué es el TOEFL. Es un examen que se realiza, es computer based, entonces ustedes tienen que tener en sus computadoras o en un centro donde se rinde el TOEFL y es todo a computadora. Ahí está el Home Edition y el IBT. Hoy vamos a hablar específicamente del IBT. ¿Por qué? Porque es el que es mayormente aceptado por universidades. El Home Edition, el que ustedes pueden rendir en sus casas, no es tan aceptado por universidades, especialmente a the graduate level, o sea, al nivel de grado y posgrado que ustedes van a tomar. Entonces, cuando ustedes vayan a la página del TOEFL, que es ets.org, van a buscar toda la información relacionada al TOEFL IBT. Y acá yo tengo el link y voy a también dejarles en el chat para que empiecen a explorar si todavía no lo hicieron. Eh, ¿Está? Y ahí pueden encontrar toda la información sobre el TOEFL IBT, a guide me through the TOEFL IBT, cómo hacer una cuenta. Ustedes tienen que crearse una cuenta en esta página porque de acá es donde uno se registra para los exámenes. Y ustedes son los TOEFL takers, ¿verdad? Entonces van ahí a esa parte de la página web. Lenta mi compu, ¿verdad? Está un poco lenta, entonces eh, ahí pueden encontrar más información sobre qué es. Inclusive ellos tienen practice test gratuitos que pueden hacerlo, entonces obviamente les recomendamos que primeramente practiquen el examen y luego hagan estos practice test que son muy limitados, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir ya pueden tener un puntaje un poco más accurate, un poco más acertado del nivel en el que están. Ahí pueden ir viendo, bueno, ustedes pueden explorar la página, de verdad, ahí pueden leer sobre el IBT, where to study, schedule your test, prepare for the test,
scores on the test day y what to take, qué llevar durante el examen. Entonces, la página es muy completa, súper recomendado que exploren, que curioseen un chiquitito para estar familiarizado con lo que es el examen. Porque hablábamos con John, ¿verdad? Que este examen no es un examen realmente para demostrar que ustedes saben o no inglés. Obviamente sí tiene el componente de inglés, ustedes tienen que saber inglés, tener un intermedio avanzado más o menos para rendir de forma exitosa, pero lo que más se considera importante es el cómo rinden, el cómo saben responder preguntas en un tiempo en específico, si pueden usar su lógica, si pueden encontrar algunos atajos para responder un tipo de pregunta, porque lo bueno es que este examen tiene como que ya designado el tipo de preguntas que te hacen. Entonces, si vos conoces qué tipo de pregunta es, vos ya sabes cómo va direccionada la respuesta. Entonces, eso es súper importante. Y el TOEFL también tiene 4 secciones, como el examen del CCPA, y las secciones son Reading, Listening, Writing y Speaking. Entonces, básicamente es un examen muy completo y tienen que prepararse para las 4 secciones de forma equilibrada, ¿verdad? No solo estudiar para el reading y después no saben escribir o no saben hablar. Eso no debe pasar. Acá tenemos recordatorio de que el TOEFL, para aquellos que quizás ya tomaron en algún momento o cuando eran más chicos, se prepararon pero nunca llegaron a tomar, el TOEFL cambió. Hay muchas cosas que son diferentes. Diría que inclusive algunos lo llaman un poco más fácil. Eso ustedes nos lo dirán más adelante cuando tomen el examen, pero también es mucho más corto. El examen solía durar 4 horas y ahora solo dura alrededor de 2 horas, 2 horas y algo. Entonces, hay una gran diferencia. Eso significa que tienen que saber muy bien cuáles son el nuevo tipo de preguntas y cuánto tiempo tienen que dedicarle a cada sección. Y hablando de secciones, justamente acá tenemos una pequeña descripción, un overview de cómo luce el examen. Nosotros tenemos las secciones de reading, de listening, speaking y writing. En total, como les dije, se hace una sumatoria de 2 horitas más o menos, entonces pueden hacer un print de pantalla de esto o esto también lo pueden encontrar en la página web de ETS. Y ahí básicamente pueden leer que del reading le tienen que tomar 35 minutos, hay 20 preguntas y es sobre leer diferentes passages, ¿verdad? Ahí John también nos va a hablar en detalle sobre cada sección, pero en general eh, es multiple choice, el reading y el listening. El speaking, obviamente, ustedes tienen que hablar, van a tener un micrófono, tienen que ser muy claros, concisos en sus respuestas para que la pantalla pueda grabar sus respuestas. Y el writing, que tienen 2 preguntas, o sea, 2 essays que escribir. 2 essays que escribir. También, como decíamos, el TOEFL cambió, esto es en comparación de lo que era antes, entonces mucho más largo lo que era antes y muchas más preguntas también. Entonces hay que aprovechar que ahora tenemos una versión simplificada, pero eso significa también que cada pregunta tiene su puntaje entonces no, hay que tratar de hacer la menor cantidad de errores posible. Acá le Por paso a yo. supuesto, y sí, ahí Has, te voy a relevar. Es muy interesante lo que has estado mencionando, porque así como se dice, este no es un examen de inglés, sino que es un examen de pensamiento crítico y más que nada un examen contra el tiempo. Porque si bien ustedes podrían resolver estas preguntas que no son tan difíciles, el tema es hacerlo pensando rápidamente en el tiempo determinado, que sería de 35 minutos para el reading y de solamente 36 minutos para el listening. Entonces, probablemente solo pueden escuchar una vez el audio, entonces tienen que pensar lo suficientemente rápido como para poder responder a la pregunta, porque son preguntas que solo tienen una respuesta correcta. Hay ocasiones donde va a pedir y va a especificar en la pregunta que dos son correctas, entonces en esas ocasiones sí se pueden marcar dos, pero en la mayoría solamente una respuesta es correcta. Entonces, empezando por la estructura, porque son 4 puntos fundamentales los que se tocan en el TOEFL. Está el reading,
que es el examen de lectura. Usualmente suele ser un artículo académico, suele ser un texto de una universidad hablando sobre un tema X, puede ser un tema de sociología, puede ser un tema de biología, puede ser un tema de historia, es decir, puede ser cualquier random, o sea, cualquier random tema, no es un tema en específico. Entonces, va a hacer algunas preguntas sobre eso. Incluso les voy a ir pasando algunas recomendaciones de si ustedes ahora mismo, es decir, en este momento ustedes quieren probar que también podrían hacerlo eventualmente tomando el TOEFL. Le voy a pasar una página donde van a tener un modelo de cómo pueden tomar el examen escrito del TOEFL. Esta página es muy buena porque te da básicamente las cuatro secciones que son el examen del reading, el listening, también el speaking y por último el writing. Es decir, son algunos ejercicios que les van a ayudar mucho. Ahí les voy a pasar en el chat. Ahí les paso. Entonces después, cuando tengan un poquito más de tiempo, pueden acceder, pueden curiosear un poquito, como se dice, esa página, porque ahí esa página les va a corregir en el instante si es que anotaron la respuesta correcta o no en términos de reading. ¿Y cuál es la estrategia fundamental para rendir o para tener un buen examen de TOEFL? Esto voy a, digamos, resumir un poco más adelante, pero siempre es importante tener lugares seguros, es decir, tener puestos seguros en el sentido de saber qué hacer y saber qué buscar antes mismo de leer el texto. Para eso es importante saber qué tipo de preguntas te va a hacer la lectura. Por ejemplo, en el párrafo uno esta palabra es sinónimo de tal cosa. O sea, ¿qué quiso decir el autor con esta palabra? ¿Qué es lo importante de esta palabra? Esos son algunos de los ejemplos de los exámenes de lectura comprensiva que usualmente se hacen en las universidades de Estados Unidos. Por eso es importante saber qué tipo de preguntas podemos encontrar y qué es lo que vamos a buscar mientras vamos leyendo, porque así como se dice, el tiempo es bastante limitado. Y ahí tenemos dos Academic Reading Passages que tienen 700 palabras cada uno, que son 10 preguntas en total. Bueno, son 10 preguntas parcialmente, 20 preguntas en total. Después pasamos al listening, que son tres. Nuevamente, usualmente suele ser una conversación entre dos personas, después ya son dos lecturas académicas. Con los lectures me refiero a que son dos profesores hablando sobre un tema en específico. Entonces hay 6 preguntas sobre ese tema y hay dos campus conversations. Entonces en la parte del campus conversations, usualmente va a ser una conversación entre dos alumnos y lo que va a pasar es que va a haber un cambio radical en la universidad. Es decir, por ejemplo, se va a dejar de pagar por el almuerzo escolar, se va a dejar de dar libros gratis en la universidad. Entonces los dos estudiantes van a discutir sobre ese tema y nosotros tenemos que básicamente anotar las respuestas correctas respecto a eso. Después, la tercera y cuarta parte es ya la parte del speaking. Si podemos pasar de diapositiva, perfecto. El speaking tiene alrededor de 4 desafíos que tienen que rellenar en el examen. El primero es el Independent Speaking Task y esta es una pregunta muy genérica, es decir, les voy a preguntar si prefieren ir a un día de playa, es decir, prefieren pasar el día en la playa o si les gusta ir a una montaña a escalar, por ejemplo. Son preguntas muy genéricas donde lo que más importa es la forma en que uno responde. Por eso es muy importante uno tener templates. Los templates son plantillas, es decir, que le ayudan a uno a tener ya una respuesta preestablecida donde solo le agrega los pequeños detalles. Eh, entonces, yo siempre les recomiendo que busquen templates en internet de cómo poder responder a estas preguntas, porque, por ejemplo, si les pregunta si te gusta A o B, es muy importante uno ya decir, honestamente hablando, me gusta más A y hay dos razones por las cuales pienso eso. Primeramente, razón uno, por ejemplo, es decir, siempre hay que dar una razón y un ejemplo. Segunda razón y segundo ejemplo y finalmente concluir las ideas, porque solamente hay un tiempo límite, es decir, hay 15 segundos de preparación y después te da 45 segundos para poder dar esa respuesta. También les voy a recomendar un canal de YouTube que se llama English with Juva. Ella es una profesora de TOEFL y da muy buenas lecciones. A mí me ayudó mucho cuando tuve la oportunidad de rendir el TOEFL. Ella habla sobre la importancia de los templates cuando uno va a rendir el examen del TOEFL. Posteriormente tenemos el último, que es el writing. El writing anteriormente solía ser el más difícil de todo el TOEFL, porque había que resumir básicamente un ensayo académico y dar tu punto de vista al respecto. Eran dos anteriormente. Ahora solamente es uno, que es el Academic Discussion Talk, les va a tomar aproximadamente 10 minutos y tienen que escribir un ensayo, básicamente apoyando o discutiendo un tema en específico. Y la segunda parte
perdón, ahí me confundí. El Integrated Writing Skill Task es el Read a short passage and listen to a short lecture, write a response. Entonces, va a haber un pasaje académico, es decir, un extracto de algún ensayo. Después el profesor de la universidad van a escuchar un audio donde el profesor va a explicar dicho tema que ustedes leyeron y después tienen que hacer un resumen del ensayo académico y de lo que el profesor dijo. Usualmente este ensayo académico va a hablar sobre tres teorías. Va a decir, teoría uno esto pasó, teoría 2 esto pasó, teoría 3 pasó esto, y el profesor va a contradecir esas teorías. Es decir, en la teoría uno esto dice esto, pero según estudios científicos dice esto otro. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que anotar ahí en el examen del writing. Tienen que decir, según el ensayo es tal cosa, pero el profesor menciona otra cosa. Y el último punto del writing, que es la segunda parte, es el Academic Discussion Talk. Esto básicamente simula cómo sería una clase en la Universidad de Estados Unidos, ustedes y sus compañeros. Es decir, el profesor va a plantear una discusión, van a leer un pequeño texto de aproximadamente 6 líneas, donde el profesor va a introducir el tema, va a decir y probablemente va a decir una polémica. Entonces, dos alumnos van a también decir sus respectivos comentarios, van a hablar sobre el tema y ustedes tienen que ser el tercer alumno que comenta sobre el tema. Por eso es muy importante también saber cómo podemos responder a esa pregunta y el uso de templates es fundamental para incrementar el puntaje del examen en sí. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Y cómo es evaluado el TOEFL? ¿Cuál es el puntaje que ustedes deberían alcanzar? Siempre es importante saber que mientras más alto es el puntaje, mejores oportunidades tendrán de que su examen TOEFL sea exitoso. Sin embargo, a partir de 24 puntos en el reading, porque cada uno va a ser evaluado de manera diferente, a partir de 24 puntos hasta 30 en el reading es considerado como un nivel avanzado de inglés. A partir de 22 puntos en el listening, a partir de 25 puntos en el speaking. Usualmente el speaking suele ser el puntaje más alto porque es, digamos, dependiendo de la persona, claro, pero usualmente suele ser el más fácil, entre comillas, de las cuatro categorías porque es el más corto incluso temporalmente hablando. Y el writing a partir de 24 puntos. Incluso ahí les voy a dar una segunda recomendación. Si bien el examen no es el mismo, el examen es de TOEFL, pero hay una parte muy importante de esta plataforma que desarrolló la Universidad de Cambridge, que se llama una plataforma que se llama Speak and Improve, donde ustedes básicamente tienen la oportunidad de mejorar su conversación en inglés y también su escritura. Entonces les voy a pasar el link para que ustedes puedan acceder después. Es básicamente una inteligencia artificial que te dice tu nivel de inglés. Te va a poner algunos desafíos, algunos exámenes. Vos respondés en total de 1 minuto, analiza tu voz, es decir, tu gramática, tu presentación, tu forma de hablar, y después te dice si tenés un nivel C1, un nivel C2, un nivel B2, un nivel B1. Entonces es muy bueno también practicar porque usualmente los alumnos que tienen buen desempeño en esta plataforma suelen tener buenos puntajes en el TOEFL. Y así también esta plataforma tiene una segunda plataforma que se llama Write and Improve, que también es de Cambridge y suele ayudar mucho con la parte de la escritura. Les voy a pasar el link para que después también puedan acceder. Esta plataforma básicamente te enseña cómo escribir, te va a dar algunos desafíos y finalmente también te va a evaluar cuál es tu nivel de inglés en la escritura. Entonces ya les di las cuatro plataformas para el listening. Es bueno que entren en esa plataforma, la primera que les di, donde tienen el examen, donde van a ir rellenando y las demás pueden hacer con estas. Pues, gracias, John, por todos esos recursos. Espero que todos estén guardando. Y también quisiera agregar en esta parte de que por más de que ahora mismo ustedes no tienen todavía una lista sólida de universidades o van a poner la sugerencia de ustedes en su, en su form de Fulbright, les recomiendo también que cuando investiguen, vean cuánto puntaje necesitan hacer en el TOEFL de acuerdo a la universidad a la que van a aplicar. Eso es muy importante porque a nivel de grado, en comparación con universidades a nivel de undergraduate, o sea, de grado y posgrado, ¿verdad? A nivel de posgrado, perdón, ahí ya me mareé todo porque en inglés es graduate. A nivel de posgrado, el puntaje suele ser menor, porque normalmente para un undergraduate de siempre arriba es ideal, pero para posgrado
a veces inclusive de 85 para arriba ya es aceptado. Entonces, eso también busquen cuánto puntaje en el TOEFL necesitan hacer en la universidad que tiene el programa que a ustedes les gusta. Eso también ya les va a hacer como un goal, van a hacer ya, cuando estudian, van a estudiar con el goal de sacar más de 85 o 95 o 90, ¿verdad? Dependiendo de la universidad. Súper. Y también es importante mencionar que el puntaje total que se consigue en el TOEFL es de 120 puntos, es decir, son 30 puntos cada ítem. Pese a que se evalúa de manera distinta, el puntaje es, digamos, igual para los cuatro, pero algunos exámenes suelen ser primero más largos que otros y suele evaluarse también de manera diferente. Entonces, ¿cómo es que uno puede planear prepararse para el TOEFL? Usualmente, mientras más tiempo tengan, es mejor, pero siempre también es importante hacer un planning, es decir, tener una planeación de qué estudiar. Por ejemplo, no pueden estudiar solamente reading todos los días porque van a ser muy buenos en reading, pero se les va a pasar un poquito lo que es la parte del speaking. Entonces, lo mejor, lo más recomendable es eh, primeramente saber información sobre todos los ítems, saber dónde encontrar ayuda necesaria. Por eso ya les pasé el link de YouTube de English with Juba. Ella es una profe que les va a ayudar muchísimo también. Ahora les voy a pasar otro link que les va a servir muchísimo también. Este es una página de YouTube que recientemente estuvo alzando unos simulacros del examen. Es decir, ellos ya actualizaron, estos son los nuevos exámenes de TOEFL. Entonces ustedes pueden tomar en cuenta los exámenes anteriores para que en el momento de que ustedes tomen los exámenes reales no les sorprenda tanto. Porque así como les digo, no es un examen de inglés, sino que es un examen de rapidez y pensamiento crítico. Entonces, si ustedes ya están preparados, si ya tomaron varios simulacros, si ya entienden cómo funciona, cuáles son las partes, qué hay que responder, qué tipo de preguntas hay que enfocarnos, es mucho más fácil para ustedes rendir. Eh, Súper. Y básicamente también algo que se me olvidó mencionar es que ETS, la plataforma oficial de TOEFL, también tiene un simulacro de examen. Creo que Jazmín ya mencionó, pero siempre es importante recalcar nuevamente. Ustedes crean su perfil en la página de ETS y se inscriben como Test Ready TOEFL, es decir, Test Taker. Y ahí van a tomar los cuatro ítems principales, es decir, van a tomar el speaking, van a tomar, es decir, un simulacro total de lo que va a ser el examen y les va a decir, tu puntaje en el examen real va a ser probablemente tantos puntos. Entonces, eso es muy bueno para saber qué tan bien estamos para tomar el examen y saber dónde buscar también más ayuda, porque hay muchos libros también que son muy buenos y que van a encontrar en Internet. Uno de los mejores libros que yo recomiendo es Cracking the TOEFL, IBT. Pueden buscar de distintas librerías también, a ver si encuentran, porque es muy bueno, donde prácticamente explica punto por punto. Es un libro que tiene muchísimas páginas, creo que tiene más de 200 páginas, pero en cada página, en cada capítulo explica bien qué es importante tener en cuenta a la hora de rendir eh, el TOEFL. Ahí creo que pasamos a la siguiente diapositiva y nuevamente Has. Gracias, John. Y hablando de más recursos, también voy a minimizar y así también puedo ir pasándoles. En realidad, ustedes pueden pedirnos al terminar la presentación, pueden pedirnos esta diapositiva y van a tener ahí todos los recursos que están en el PPT, pero los que envió John les pedimos por favor que guarden. eh, Estos son también recursos para que ustedes puedan organizarse, organizar su tiempo. Sabemos que son gente muy ocupadas con el trabajo, etcétera, pero tienen que empezar a dedicarle tiempo, porque es algo que, como les dije, ustedes van a ser seleccionados y ya tienen que estar listos para tomar estos exámenes. No van a tener mucho tiempo para prepararse si esperan hasta saber si quedaron o no. Lo mismo tenía lo que decía John acá, cursos, estos son todos de la página de ETS, entonces capaz y si no pueden guardar ahora, van a poder encontrarlo de igual forma en la página oficial. Entonces ahí tienen practice test para lo que sería la sección de speaking. A veces es difícil practicar el speaking solo, entonces traten de hacerlo con alguien que sabe inglés, con páginas oficiales, con inteligencia artificial, como decía John, que les pueda dar feedback. Y también les paso el link para el writing practice test, que esas son secciones muy importantes. Por último,
Una vez ya que hayan quedado, si ya son seleccionados, ya tienen fecha para su examen, estos son tips un poco más logísticos, ¿verdad? Llegar con 30 minutos de anticipación antes de que empiece el examen. Ustedes tienen que ya tener toda su documentación lista, eso significa pasaporte o cédula de identidad y el registro del TOEFL. También cuando llegan tienen que pasar por un check-in. Normalmente el TOEFL para los que son de Asunción se toma en el CCPA Central. Ahora también en el colegio, ¿me recuerdas el nombre? Yo no sé si sabes, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un lugar en Ciudad del Este también ya, donde se puede tomar el TOEFL. Sí, sería el colegio SEC, si no me equivoco. Ok, súper. O sea, ahí está, yo dio también la info, pero esto se puede ver una vez que se registra, ¿verdad? Ustedes pueden elegir dónde tomar el examen dependiendo de dónde viven. Creo que en Encarnación también ahora ya se puede. Vamos a double check esa info, pero como les digo, ustedes cuando se registran pueden saber más. Y bueno, lo ideal es llegar temprano, lo más temprano que puedan, así ya pueden hacer toda esta parte burocrática y después ya concentrarse en lo que es el examen. Y con eso culminamos la charla introductoria de lo que es el TOEFL. Esperamos que les haya sido útil, que todos los recursos que envió John, que envié yo, puedan utilizarlos, explorar, curiosear y esperamos sus preguntitas si tienen y si no, les deseamos lo mejor para el TOEFL, inclusive les deseamos lo mejor para Fulbright, ¿verdad? Que es lo primero que van a hacer el 31, cierran las aplicaciones, entonces por favor sigan a full completando todo, haciendo los ensayos, preparándose para el TOEFL, que las fechas pasan rapidísimo. Entonces ahora sí, dejamos abierto el micrófono para quien quiera hacer preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Dejar de grabar.